Una de mis luchas personales desde niño tiene que ver con el miedo. Y algunos cuando yo digo esto me ven y parece como raro. Yo tenía miedo hasta dormir con la luz apagada. De niño me aterraba apagar la luz y dormía con la luz prendida. Claro, todo eso tiene su background, su trasfondo, todas las cosas que le ocurren a uno. Y yo recuerdo una experiencia yendo a Caracas o estando en Caracas en un entrenamiento misionero. Me tocó tomar el metro para ir a visitar a un hermano que trabaja en un ministerio entre los pobres de los pobres, hacia Los Telares, esos barrios bastante deprimidos de Caracas. Y bueno, me tocó tomar esa vía y cuando íbamos llegando a la estación de La Hollada, el vagón se paró de repente porque sucede que alguien se había tirado para suicidarse en los rieles. Y entonces, bueno, hay la conmoción, la cosa, salimos, nos evacuaron y esas cosas allí. Y yo salí en el bululú de la gente y de la estación quedaba allí como el mercado de La Hollada, algo ahí. Y yo vi que la gente salió y yo salí con ellos porque en ese momento no estaba ubicado. Y la salida era hacia una avenida, en este momento no puedo recordar cuál era, pero una avenida bastante amplia. Y ese es uno de mis temores, cruzar las avenidas. Yo digo que es un temor porque pues puedo cruzarlo, tengo cuidado, veo bien y todo eso. No llega fobia, que me va a aterrorar, no voy a correr, me dio el ataque, no. Puedo cruzarla, pero estoy como muy cuidadoso. Y bueno, yo fui con el montón de la gente que entró, pero hubo un momento en que ellos pasaron, me imagino la gente ya acostumbrada a esa dinámica de cruzar ese tipo de avenida, y yo me quedé en la isla y no pasé. Hermano, yo pasé ahí como media hora, porque veía que los carros venían muy cerca y todo eso, hasta que en un momento logré pasar y lo superé. El temor, el miedo y la fobia, aunque a menudo se usan indistintamente, representan experiencias distintas. Son tres cosas diferentes. Muy parecidas, pero son diferentes. El temor, por ejemplo, es una respuesta sana, natural. Dios mismo ha colocado eso. Real o percibida. Es como una alerta. Nos alerta, nos prepara para una acción y es como un tipo de precaución. En sí es una emoción controlable y proporciona una señal de advertencia. El miedo, en cambio, es una respuesta emocional más intensa, un poco más intensa que el temor, a menudo exagerada o desproporcionada a una amenaza real. Puede llegar a paralizar, generar ansiedad excesiva, aunque a veces justificada, a menudo desproporcionada en función de la situación que se presenta. En cambio que la fobia es un miedo irracional, persistente, intenso, hacia un objeto, situación, actividad específica, es incapacitante. Tú no le puedes decir a una persona que tiene fobia, contrólate, pero ¿por qué no te puedes controlar? O sea, se nota que no sabemos lo que es una fobia. Si usted le dice a alguien que tiene una fobia, contrólate, usted le está pidiendo algo prácticamente que no es así. Y esto de la fobia, interfiere en el funcionamiento normal. No es una respuesta proporcional a la amenaza y a menudo parece mínima e inexistente. Y cuando uno habla desde la ignorancia, uno dice, pero ¿cómo es posible que le vas a tener miedo a eso? O sea, tú no sabes lo que es una fobia. Si tú le dices a alguien que tiene fobia, eso es que tú no sabes lo que es una fobia. En esencia, el temor es como un faro, El miedo es como una tormenta, pero la fobia es el naufragio. Hay un ejemplo bíblico que nos ayudará a poner las cosas en perspectiva
Y se trata de Josué, este personaje del Antiguo Testamento. Él enfrentó una situación que le causó temor y desaliento antes de recibir una gran bendición de parte de Dios. Él se sintió derrotado antes de comenzar la batalla, si se pudiera decir. Pero hoy nosotros vamos a la luz de la Escritura a analizar cómo Dios transformó esa situación, cómo Dios la transformó, ese temor, en seguridad. Y también cómo nosotros, aunque es un relato del Antiguo Testamento que no lo podemos tomar de manera literal, pero cómo podemos nosotros hacer algunas aplicaciones, tomar algunos principios o verdades eternas que nos pueden ayudar a nosotros a eso de esforzarnos, de ser valientes ante el llamado que el Señor nos ha hecho. Yo le pido que por favor leamos juntos allí en el libro de Josué, en el capítulo 1, y vamos a leer la idea completa del versículo 1 al versículo 9. Josué capítulo 1, versículo del 1 al 9. ¿Estamos allí? Dice así la bendita palabra de Dios. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es común que los hijos de Dios pasemos por diversos tipos de temor, de angustia. Es parte de nuestra humanidad. Mientras estemos acá en la tierra, va a pasar eso. Pero no es la voluntad de Dios que nos quedemos estancados allí. O sea, que estemos siempre allí, no, esa no es la voluntad de Dios. Dios mismo sabe que nosotros enfrentaremos diversas situaciones adversas. Y más bien Él nos prepara, Dios nos prepara para que nosotros podamos hacerle frente a esa situación. Eso fue lo que el apóstol Pablo dijo por allá, que Él juntamente con la prueba, Él te va a dar la salida. Dios no es, perdóneme la expresión, sádico. O sea que Dios lo va a poner usted en una situación que Él sabe que usted no la va a pasar, que no la va a sobrellevar. No, Dios no actúa así. Dios sabe cuál es tu punto de quiebre, mi punto de quiebre. Dios sabe hasta donde tú y yo resistimos. Él sabe. Entonces Él, de hecho, nos prepara para nosotros poder enfrentar esas situaciones, para que podamos hacerle frente. Y una de las cosas que Dios hace es que nos da el valor para nosotros ejercitarnos contra el desánimo, contra el abatimiento, contra el desfallecimiento. Porque todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así, ¿verdad? ¿No?
Alguna vez hemos estado arriba, alguna vez hemos estado en el medio, alguna vez hemos estado en el suelo y alguna vez hemos estado hasta en el subsuelo, hermano. Pasa. Pero nosotros tenemos por medio de la gracia y la ayuda del Señor esa capacidad que Él mismo nos da para poder resistir. Y es el temor tiene que ser sobrellevado con esa gracia que el Señor nos da. Porque si eso nos arropa, si eso nos gobierna, la misma palabra de Dios dice ya en Proverbios, en el capítulo 29, dice que nos pone lazo, sino que más bien debemos poner nuestra confianza en el Señor. Sí, muchas veces nosotros nos sentimos atrapados como en un lodo cenagoso, como dijo el salmista, en el pantano de la angustia. Y muchas veces perdemos allí la confianza y nos olvidamos de las promesas de Dios. Generalmente nos inclinamos a escuchar otras voces. En vez de recordar las promesas de la palabra de Dios, escuchamos otras voces antes que oír la voz del Señor. Hermano, sería irreal pensar que las enfermedades, los problemas económicos, los desastres naturales, los sueños frustrados, las relaciones rotas, todo eso que nos causa dolor y nos genera desaliento y temor, que no podamos enfrentarlo con la ayuda de Dios. ¿Qué hacer ante este tipo de situaciones que van a venir, hermano? Tarde o temprano, como digo yo, cuando yo tengo en mi vida periodos de quietud, yo mismo me digo, prepárate, o disfruta el momento, prepárate porque, y a veces vienen espaciadas las pruebas, pero a veces vienen como el siervo Job, una tras otra, que no tenemos ni respiro. No sale de una para entrar en otra. A veces las pruebas vienen así en combo. ¿Cómo salir fortalecido de esas crisis? Qué bueno que tenemos esas promesas, la palabra de Dios que nos da la esperanza, hermano, que nos muestra también cuando el Señor nos permite ver la realidad de otros, nos muestra que no somos nosotros de manera particular nada más los que pasamos por ciertas situaciones. O como decía mi abuela, cara vemos pero no sabemos. Cada persona está peleando su propia batalla, sus propias situaciones en mayor o en menor grado. Estamos enfrentando retos. Y eso es lo que nos muestra la Escritura, que aún los grandes hombres de Dios también pasaron por tiempos así. Si no fuese así, tendríamos que arrancar muchísimas páginas de la Biblia. Y allí es justamente cuando el argumento de la gente que cree en la teología de la prosperidad se le cae su doctrina. Porque es que hay demasiada evidencia en la Escritura de que sí pasamos por situaciones adversas, si hay pérdidas, si hay crisis, si hay cosas que nos acontecen, que simplemente como el siervo Job, tenemos que pararnos firmes y decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea Dios glorificado. Eso se dice fácil. El asunto es vivirlo, enfrentarlo cuando nos toca. Pero hay mucha evidencia bíblica de que los grandes hombres de Dios pasaron por tiempos así. Hermano, sea que nosotros estemos a la puerta de una gran bendición o que estemos atemorizados, quizá por tal vez nuevos desafíos, cosas que tal vez vamos a alcanzar, tal vez estamos en medio de una seria derrota, tal vez estamos lidiando con cosas que pueden parecer las cosas más insignificantes, cosas que bueno, nos hacen como que vamos rodando una carreta de ruedas cuadradas. Dios tiene la salida, hermano. Dios tiene la salida. Qué descanso cuando nosotros podemos pensar. Y Dios provee aliento por medio de su palabra. De niño, cuando las situaciones se ponían muy complejas, difíciles, yo siempre tenía ese pensamiento y decía así, algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Uno siempre debe esperar la intervención de Dios. Dios va a intervenir. A lo mejor no lo va a hacer como nosotros queremos, a la manera que nosotros lo pensamos, pero Dios va a intervenir, hermano. Dios no está allí nada más viendo. No, Dios está atento, hermano.
Y sabe lo que te está aconteciendo a ti y lo que me está aconteciendo a mí. Él sabe. Yo tengo un solo principio que quiero compartir en esta mañana y dice así: 3 órdenes que demandan respuesta y 3 promesas que garantizan su ayuda. Eso fue la manera como el Señor trató con Josué. Nosotros no somos Josué para tomar literalmente este pasaje, como algunos usan este pasaje y violan los principios de interpretación bíblica. No. No voy a ir yo por ahí, voy a ponerle la planta de los pies y esto es mío, ese carro es mío. Eso es una mala interpretación del texto. No, eso no es lo que quiere enseñar el texto. Eso le pasó a Josué allá, pero en este tiempo nosotros tenemos aplicaciones y verdades que podemos rescatar de allí, que sobre todo son principios espirituales relacionados con el plan y con la misión que el Señor nos ha encomendado. 3 órdenes que demandan respuesta y 3 promesas que garantizan su ayuda. ¿Alguien puede leer el versículo 2? La primera orden, ¿cuál era? Levántate y pasa el Jordán. Levántate y pasa el Jordán. Así como Dios habla exageradamente claro, hermano. Eso es uno de los atributos de Dios, una de las cosas como nosotros podemos reconocer como Dios obra. Dios es indubitable. Dios nunca va a venir a tu vida para dejarte así como que, oye, será Dios, será mi carne, será una emoción, será el diablo. No. Si es Dios que quiere comunicarte algo, ten seguro que a lo mejor no lo vamos a comprender porque Dios obra de maneras extrañas muchas veces, pero lo que sí va a haber es una certidumbre por medio de su Espíritu Santo de que sabemos es Dios está obrando. Por alguna razón Dios lo está haciendo. Y bueno, tenemos aquí un cuadro en el que el reto era grande. Moisés, el libertador de Israel, había muerto. ¿Y ahora qué? Bueno, Dios le dice a Josué, te toca a ti. Esa era como una promesa anticipada de lo que Dios había dicho por allá, que les iba a entregar la tierra. Mucho antes, Dios había planeado entregarle esa cantidad de tierra como lo describe el texto que leímos. Y les había dicho todo lugar que pisare la planta del pie. Entonces, en cierta manera la meta la ponían ellos. Los límites lo ponían ellos. El Señor le había dado como una amplitud en lo que ellos pisaran. Así mismo es. Wow. Qué interesante. A donde querían ir y qué tierras querían poseer. Si ellos miraban al sur, tenían el desierto de Arabia. Si se dirigían al norte, tenían el imponente Líbano. Si cruzaban al este, encontrarían el río Éufrates y si al occidente, el mar Mediterráneo. Toda esa ese vasto territorio. Era como una gran extensión de tierra y con la motivación adicional que ponía el Señor de que se lo entregarían para que ellos tomaran posesión. No era cualquier cosa lo que ellos iban a hacer, porque se trataba de una nación que era superior a ellos en cultura, en tecnología, con avanzados y sofisticados métodos de guerra, y humanamente Israel estaba en desventaja para ir y conquistar y tomar esa tierra. Pero eso es humanamente, para Dios no, pues ya Dios había dicho que iba a ser así. Israel más bien tenía armas rudimentarias para la guerra y sin modo alguno de poder para hacerse de esas ciudades que eran amuralladas de sus enemigos, incluso hasta ellos mismos en estatura eran inferiores y allí solamente quedaba confiar en Dios. ¿Se recuerdan por allá los 12 espías cuando fueron a verla, a reconocer la tierra? Bueno, ellos dijeron, la mayoría de ellos, menos Josué y Caleb, dijeron, éramos como langostas delante de ellos. Esa es la visión humana. Y bueno, dicen la historia que los heteos llegaron a ser la tercera potencia de lo que era llamado el Próximo Oriente, después de Babilonia y de Egipto. Eso era lo que en ese momento, en aquel entonces, era Canaán. Y Dios había dicho que entregaría en manos de Israel a los gigantes y los fuertes del momento, los poderosos. Entonces la conquista era una motivación
no solo por el territorio que Dios le había prometido y le daría a su pueblo, sino también por la victoria que el Señor le daría contra sus enemigos, que ellos también conquistarían. Imagínese usted, para hacer un ejercicio que lo podamos a veces así como más sencillo, que el Señor nos diera a nosotros el territorio de la nación que fuera la primera potencia del mundo. Que nos dijera a nosotros, te doy esa nación que es la primera potencia del mundo. Como una posesión, codiciable por su extensión, por su riqueza, por su poderío y por el hecho de ser esa primera potencia, pues. Pero aún así, en ese contexto de motivación que Dios había dado, en esa promesa que Dios había hecho, esas prometedoras posibilidades, ahí vemos que hay un hombre, Josué, que necesitaba ánimo porque parecía que sentía desmayar. Y eso ya lo vamos a revisar el porqué. Hermano, en la mente de Dios, la victoria, el triunfo ya está asegurado. Y eso es una de las cosas que a mí me gusta decir, no como un efectismo, para yo darme ánimo a mí mismo, porque eso ya entraría dentro de una falsa doctrina que se llama la confesión positiva, donde la gente repite cosas y tipo metafísica y ellos se creen ellos mismos el cuento. No es por eso, es porque Dios lo ha dicho. O sea, el ánimo a mí me lo produce que Dios lo ha dicho en su palabra, que no es algo que a mí se me ocurrió, sino que Dios así lo ha establecido. Eso es lo que me produce a mí. No porque yo lo repito o porque esas doctrinas erradas dicen que nuestras palabras tienen poder. No, lo que tiene poder es la palabra de Dios, no nosotros. Ahora, que las palabras tienen consecuencias, las palabras que nosotros decimos ligeramente tienen sus consecuencias, eso sí es verdad. Ahí sí le voy a dar la razón. Pues tenemos que ser prudentes, porque vamos a dar cuenta por lo que hablamos, por lo que decimos. Entonces, había un hombre allí que necesitaba del ánimo y que parece que sentía desmayar. ¿Cuántos necesitan ánimo en esta mañana? Yo necesito ánimo, hermano. Y creo que solamente lo puedo encontrar en la palabra de Dios y en la guiatura de su Santo Espíritu. Necesitamos ánimo, hermano. En la mente de Dios el triunfo estaba asegurado. Dios veía el plan, veía la conquista como realizado. Y para Dios no había ninguna forma de perder la guerra porque Él lo había dicho. Él había prometido hace tiempo. En ese momento que Él está hablando a Josué, Él mismo recuerda que lo prometió a Moisés allá. Inclusive cuando usted va hasta allá a Deuteronomio, que usted va aún la promesa que se le hizo, siempre Dios había estado hablando de esto. Porque tiene que ver con la misión, con el plan y el propósito de Dios. Aún desde Génesis 3:15, después de la caída del hombre, lo que algunos estudiosos han llamado el protoevangelio, a partir de allí ya Dios había prometido la victoria de la cruz, lo que dijo el Señor. Gloria a Dios, hermano, porque estamos caminando sobre una calzada que el Señor ya hizo, ya extendió y nosotros podemos caminar con seguridad. Él repite esa promesa allí, es como algo escatológico, una promesa pasada que el Señor estaba diciendo se va a cumplir. Y le dice que se tenía que levantar. Levántate y pasa este Jordán. ¿Qué nos dice a nosotros esa expresión? Si alguien le dice, levántate y pasa ese río, ¿cómo lo interpreta usted? Es una orden, supera, alabanza. Sí. Hermano, esa expresión implica obediencia sin retraso. O sea, ante esa orden del Señor, nosotros, siendo hijos de Dios, y Él es Dios, nosotros no podemos poner a Dios en pausa. Ese es uno de los endiosamientos que nosotros cometemos, que ponemos a Dios en pausa. No, ya va, Señor. Ahorita no. Después que tal cosa, y a veces eso es solo un idealismo y una falacia. Al final no cumplimos. O sea, no podemos poner a Dios en pausa. Si Dios ha determinado algo, nos ha dado una directriz, nosotros tenemos que ser diligentes y tenemos que ser obedientes sin retraso. Hermano, así mismo es con nosotros, lo que le dijo a Josué es con nosotros. No puede haber aplazamiento en nuestra voluntad para hacer lo que Dios dice. No puede haber aplazamiento
hermanos, en nuestra voluntad para hacer lo que Dios dice. Porque por encima de nuestra voluntad está la voluntad de Dios. Él nos ha llamado a obedecerle con valentía y con esfuerzo. Ese es el mensaje de esta mañana. Que el primer mensaje de este año para la Iglesia Evangélica Dios de Salvación es: Dios nos ha llamado para obedecerle con valentía y esfuerzo. Porque este pueblo tenía un problema, hermano. Dios está hablando con esa firmeza a Josué y por ende al pueblo, porque este pueblo tenía un problema. Y uno lo ve por allá al final del libro, en el capítulo 24, cuando Josué confronta al pueblo. ¿Qué le dice él? Ya dejen de cavilar en dos pensamientos. ¿A quiénes le van a servir? ¿O a los ídolos o al Señor? Y él tomó como un buen líder el ejemplo y dijo, bueno, pues, hablando de él, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ese es el asunto del liderazgo, que el liderazgo tiene que modelar. No puede ser un liderazgo solamente de bla, 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 hablar nada más de palabras. Tiene que ser un ejemplo, tiene que ir adelante, tiene que marcar, tiene que liderar. Y liderazgo es simplemente influencia. No podemos, lo que Josué dijo allá en el capítulo 24, versículo 15 fue, no podéis claudicar entre dos pensamientos. O obedeces el llamado del Señor, oye, o permaneces desobedeciendo el llamado del Señor. ¿Qué van a hacer ustedes? Era lo que Josué estaba diciendo en ese momento allá. Desde este capítulo 1 hasta el capítulo 24, todo lo que relata este libro, nos encontramos nuevamente a Josué diciéndole al pueblo, y Dios en esta mañana, otra vez también diciéndonos a nosotros, van a claudicar entre dos pensamientos, o obedecen el llamado del Señor, o van a seguir en su propia voluntad, en sus propios planes, en sus propias cosas. Eso se come así, hermano, sencillo, es lo que quiere decir. En el Nuevo Testamento, nosotros vemos en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, al menos los versículos del 5 al 11, hablando de Jesucristo, que justamente el apóstol Pablo, en ese pasaje de Filipenses 2, del 5 al 11, todo el capítulo 2 en sí, pero al menos ese párrafo del 5 al 11, nos presenta el modelo que nosotros podemos ver. Porque Josué allá es tipo de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Que justamente el nombre de Josué significa Dios salva, el Señor salva. Es un tipo del Señor. Cuando usted hace el análisis, es un tipo del Señor. Entonces Jesús es nuestro modelo por excelencia. Es nuestro referente perfecto. Y justamente este pasaje de Filipenses 2 del 5 al 11, con el cual nosotros podemos hacer intertextualidad, nos presenta a Jesús, pero a Jesús con humildad y obediencia. Ese texto dice que Él siendo Dios, a sí mismo se humilló y Él aprendió la obediencia. Es nuestro ejemplo supremo a seguir, hermano. Vemos de Jesús la disposición a obedecer la voluntad del Padre. Eso era algo constante en el ministerio de Jesús. Revise los evangelios para que usted vea que Jesús estaba siempre diciendo eso. Cuando Él le venían con un plan alterno, con una perspectiva diferente, Jesús decía, no, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Se le estaba claro aquí cuál era su propósito por el cual había venido. La disposición de Jesús a obedecer la voluntad del Padre, incluso hasta la muerte en una cruz. Para mí esa es la máxima demostración de obediencia valiente y esforzada. Hermano, la obediencia que Dios nos demanda a nosotros, escúcheme bien, requiere sacrificio y esfuerzo. La obediencia que a nosotros, como hijos de Dios, el Señor nos demanda, requiere sacrificio y esfuerzo. Y nosotros podemos ver en este pasaje que cruzamos de Filipenses, la humildad de Jesús, hermano, es un contraste ante la autosuficiencia que muchas veces nosotros demostramos. Porque muchas de las cosas que a veces nosotros nos planteamos dentro de nuestra voluntad no buscan la gloria de Dios,
sino muchas veces lo que buscan es nuestra propia gloria. Nuestra propia gloria. Y eso es delicado, hermano. Hermano, esto nos resalta a nosotros en esta mañana la importancia de la dependencia en Dios. Tanto para Josué en ese momento que el Señor le estaba hablando, como para nosotros como creyentes en este momento, en la actualidad. Es más, la obediencia de Jesús llega hasta el punto del sufrimiento. Y eso es un paralelo de los desafíos que tuvo que enfrentar Josué antes de conquistar Canaán. No nos vamos a detener porque la historia es demasiado, pero si usted luego revise y cuando usted haga la lectura panorámica y pase por allí, usted se va a recordar de este sermón. Y va a decir, wow, es todo lo que tuvo que pasar Josué, que le tocó asumir el liderazgo después de la muerte de Moisés, para poder conquistar Canaán. No es fácil, no es la frase que está por allí bastante trillada. Nadie dijo que iba a ser fácil. ¿Has escuchado esa frase? Sí, pero es verdad, es una verdad. Ni Dios mismo ha dicho que va a ser fácil. Insisto, eso es la teología de la prosperidad, que te dice que tú vas a estar al 1000%, que no vas a tener problemas, que no te vas a enfermar. Eso es un cuento, hermano. Porque sí, esas cosas nos pasan. Y a los cristianos nos pasan. La gente es sorprendida por la familia, el pastor y su familia que mataron allí en Colombia. ¿Cómo va a ser posible? ¿Será que tendrían un cable pelado? ¿Cómo lo...? Hermano, por favor. Esas son las reflexiones de los que no conocen profundamente a Dios. De los que no conocen la palabra de Dios. A los cristianos también nos pasan cosas. Vamos a leer el versículo 2 otra vez, pero la parte B. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán y todo este pueblo, tú y todo este pueblo. Y luego dice, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Tomar posesión de la tierra era la segunda orden. Hermano, no hay excusas. Si Dios nos ha dado una orden, nos ha dado una misión, no hay excusa. Hay una tarea que cumplir, es entrar y poseer, es ir y hacerlo. Para ellos en ese momento incluía desalojar y matar hasta el exterminio a los enemigos. Ellos debían extenderse por todo el vasto territorio de Canaán y hacer lo suyo. Como dije, el límite era todo el lugar que pisare la planta de vuestros pies. Y había una promesa que Dios le había hecho. ¿Cuál era la promesa que el Señor le hizo? En el versículo 5. Nadie le haría frente en todos sus días. Dios le promete a Josué que estaría con él, asegurándole su presencia diariamente, que no lo iba a dejar y no lo iba a desamparar. Hermano, qué bendición, qué garantía. Y eso que en la antigüedad el Espíritu de Dios venía por momentos y inspiraba a los profetas, a los patriarcas, y luego se retiraba. En el caso de nosotros no, nosotros somos habitación y morada del bendito Espíritu Santo, porque Él está con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros, está allí, somos templo del Espíritu Santo. Qué privilegio. Él aseguraba la presencia diariamente, que no lo iba a desamparar. Y como representante, Josué, como líder y jefe del pueblo, la promesa le incluía no solo a él, sino a todo el pueblo. Y la frase queda allí, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es como una misma promesa dicha de manera o de modos diferentes. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Era como el Señor insistía, es una figura literaria que está allí, que era muy usada en los escritos de ese tiempo, que era como, para confirmar, era como cuando el Señor en el Nuevo Testamento dice, de cierto te digo, algo parecido ahí era lo que estaba diciendo. O sea, como el Señor repitiéndolo, recalcando para decir, no, oye, te aseguro que es así. Y esto debió ser como una tranquilidad para Josué. Saber que Dios estaba comprometido con su presencia diaria y constante
cada vez que lo necesitara. Donde lo necesitara, Dios estaría allí. Dios iba a estar allí. Entonces Dios le prometió a Josué su presencia, pero también le dio órdenes específicas. Dios le dio cosas claras. Él le dijo que tenía que conquistar Canaán. Y así mismo, hermano, el llamado, la misión que el Señor nos ha hecho a nosotros como iglesia, lo que nosotros leemos, por ejemplo, en Mateo 28, 19, el llamado a la acción que el Señor nos ha hecho como iglesia, de ir y hacer discípulos, pero también el Señor nos garantiza que Él va a estar con nosotros. Es como el Señor diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, recordándonos lo que nosotros ya sabemos. Yo tengo todo el poder. O sea, no es cualquiera el que los está enviando. O sea, soy yo el que tengo toda la autoridad en todo el universo. Soy el que los estoy enviando. Wow. Y en la gran comisión dice, y yo estaré como todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿No se le parece a lo que le dijo a Josué? Muy parecido. O sea, tiene sentido. Se corresponde con lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Esa presencia, la promesa de la presencia divina, en ambos casos, en el caso de Josué como en el caso de nosotros como iglesia, nos inspira a nosotros, mis hermanos, a tener confianza y a ser obedientes en el llamado. A ir y hacerlo. Entonces aquí la confianza está en que la presencia constante de Dios es fundamental, así como lo fue para Josué en su momento, como para la iglesia en este tiempo para el cumplimiento de la misión. Nosotros podemos estar confiados, ir a hacer el trabajo que Él nos encomendó, porque Él ha garantizado su respaldo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Él le dijo a Josué, yo estaré contigo donde quiera que vaya, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Compartía yo a alguien ayer, de alguien que estaba diciendo su testimonio, una historia bastante cruenta. El muchacho decía, no, que mi mamá yo no sé cuántas veces intentó abortarme, luego mi papá nunca lo conocí, y luego mi mamá me llevó a una casa y ahí me dejó y más nunca supe de ella. Pero luego el muchacho dice, pero yo leí en la Biblia, que la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y él dice, y eso ha sostenido mi vida. Hasta ahora, eso ha sostenido. Y eso me impactó, hermano. He leído y he predicado ese pasaje. Y yo dije, es verdad. O sea, a ti te puede dejar todo el mundo. Pero Dios está contigo. Él está contigo. Estamos hablando de lo que puede ser más importante para nosotros, tu papá y tu mamá. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Wow. La tercera orden, versículo 6. ¿Quién lo lee? ¿Qué dice? Gracias hermano, Dios está hablando conforme a algo que Él ya había prometido. Sé valiente, es la tercera orden, y medita en la ley de Dios. El término que se usa allí en este relato del libro de Josué, usado para esforzarse, implica una combinación de fortaleza moral y de fortaleza física. Esa que nos da a nosotros también el Señor, hermano, que muchas veces usted y yo reflexionamos, wow, no sé ni cómo lo hice, no sé ni dónde saqué fuerza. ¿De dónde, hermano? Del Señor. Es Él. Si usted no lo puede explicar, ¿de dónde sacó la fuerza? ¿De dónde usted cree que vino esa fortaleza? Del Señor. Es Él, hermano. 3 veces Dios le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente. En los versículos 6, 7 y 9. E incluso hasta la misma gente, el pueblo le dice a Josué, más adelante por los versículos 17 y 18, el mismo pueblo le recuerda a Josué que se esfuerce y que sea valiente. Nosotros te vamos a seguir, solo que seas como Moisés, le dijo el pueblo. Es Dios, hermano, recordándonos a nosotros. Que Dios habla de 1000 formas. Con todo esto en mente, lo más seguro es que Josué
el buen espía, valiente y esforzado de otros años, cuando Moisés lo envió a reconocer la tierra con los 12, él y Caleb fueron los que llegaron llenos de ánimo, de experiencia. Tal vez estaba en uno de los momentos cumbre, porque todos nosotros pasamos por momentos cumbre, hermano. Todos pasamos por momentos cumbre, de pérdida, de desastres, de impactos. Y qué bonito que Dios mismo nos da a nosotros lo que los psicólogos llaman resiliencia. Dios nos da a nosotros para salir de eso. Estaba compartiéndole a mi esposa en estos días sobre eso, que puede ser que tú de niño pasaste muchos traumas, muchas cosas, pero Dios mismo ha capacitado al ser humano. Y está comprobado, hermano, que el mismo ser humano, cuando ya llega a una edad, después de la adolescencia, la juventud, los 20, puede reponerse inclusive de todos esos impactos de cosas que pasó. Y es Dios. O sea, no estamos hablando de salvación, pero estamos hablando de Dios, cómo diseñó al ser humano. Y uno lo ve, oye, personas en contextos, ambientes nocivos, tóxicos, que, bueno, de ahí se levantó un gran pelotero, se levantó un gran músico, o sea, eso pasa, hermano. Y es Dios, ahí quien se lleva toda la gloria. Porque ¿quién diseñó el ser humano? ¿Quién creó al hombre? Dios, es Él. Entonces, en este momento tal vez vemos a un Josué que necesitaba escuchar eso que Dios le estaba diciendo. Tal vez en ese momento era más bien el hombre temeroso, miedoso, que le faltaban la fuerza y que tal vez había crecido bajo la sombra del poderoso Moisés, pero ya Moisés no estaba. Y por eso es que nos cuidamos nosotros de que las ovejas caminen sostenidos por la palabra de Dios, no dependiendo del liderazgo. Que tengan criterio bíblico, que piensen bíblicamente, no solamente que digan, no, que el pastor dijo, no, que MacArthur dice, no, que Matthew Henry dice. No, hermano, tu vida, tu experiencia, tu comunión con Dios, tu estudio de la palabra de Dios, tu cercanía con Dios. Y no era cualquier cosa la que le tocaba a Josué hacer, porque con todo lo que había hecho Moisés, parece que ese camisón le quedaba grande. Pero era Dios mismo, hermano, el que lo estaba llamando. En eso uno puede descansar. Es Dios mismo. Entonces, ¿cuál temor había que temer? Ninguno, pero sí, como somos humanos lo tenemos. Josué lo tiene, un ser humano a veces fuerte, a veces creyente, confiado, valiente, otras veces dubitativo, triste y hasta derrotado, sin emprender aún la batalla. ¿Qué necesitaba él? Nada más y nada menos que la presencia de Dios y aferrarse a esas promesas que Dios había dado. Dios había prometido, él tenía que marchar, seguir adelante, porque Dios había prometido, había dicho. Es lo que le dice en el versículo 9. Él le reitera que su presencia iba a estar con él donde quiera que él fuera. Yo voy a estar ahí contigo. No te voy a dejar. No es la primera vez que Dios está pensando en Josué para fortalecerlo. No es la primera vez que se lo dice. Cuando usted revisa la historia, hace un estudio biográfico de la vida de Josué, usted lo va a ver. Y el Dios mismo en un momento le dice a Moisés por allá en Deuteronomio 3, también más adelante, le dice a Moisés que anime y fortalezca a Josué. Dice, da tus órdenes a Josué, dale ánimo y valor, porque él pasará al frente de este pueblo. Moisés estaba todavía, pero ya el Señor estaba viendo que más adelante Moisés iba a estar al frente del pueblo y le pondría en posesión de esa tierra que él había prometido, la tierra que ellos veían. Si uno lo ve, pareciera que no tiene una imagen fuerte de Josué. Pero sí, Josué era un hombre que Dios había de fortalecer. Hermano, por eso yo digo con tanta propiedad en mi vida, cuando la gente me ve hablar fuerte, con elocuencia, con firmeza, no entiende mucho cuando yo digo que mi vida era un poco de pedacitos y que Dios la juntó y hizo algo nuevo.
Yo lo puedo hacer, hermano. Yo lo puedo hacer. Y de tenerle miedo a dormir con la luz apagada, a poder decir, bueno, que pase, lo que vaya a pasar, que pase. Lo que vaya a pasar, que pase, hermano. ¿Acaso tenemos nosotros algún poder para controlar eso? No. No. Lo que sí podemos confiar es que el Señor va a estar con nosotros. Y que pase lo que pase, nosotros vamos a estar ahí en las mejores manos, que son las manos del Señor. Él nos va a dar la fuerza. Esforzarse y ser valiente no es la única orden que Dios le da a Josué. La orden que va junto con ese de esforzarse y ser valiente es meditar en la ley de Dios, ¿verdad? Lo leímos allí. ¿Qué dice el versículo 7? Así mismo es. Es como que si el esfuerzo y el valor moral y físico del hombre dependiera de ello. Sí, así es, hermano. De Dios y su palabra. De ahí es donde nosotros nos agarramos, hermano. Si nosotros no atesoramos la palabra de Dios, la vivimos, la encarnamos, la creemos, la obedecemos, no vamos a tener de dónde agarrarnos. Cuando vengan esas pruebas, cuando vengan esas situaciones adversas, vamos a hacer como dice el Salmo, vamos a salir corriendo a las plazas dando gritos como los que no tienen a Dios. De ahí es que nosotros nos agarramos de la palabra de Dios. No hay otro pan que sostenga y nutra más nuestra vida que el alimento de la palabra de Dios. Eso es lo que nos sustenta a nosotros, hermano. Y es la orden que da Dios allí, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. No te apartes. Entonces el problema comienza cuando nosotros empezamos a escuchar otras voces, a seguir nuestros propios pensamientos y dejamos de escuchar la voz de Dios en su palabra y allí viene la derrota. Allí es cuando viene la derrota. Nunca se apartará de tu boca. Repetición. Esa repetición es no te apartes. No te apartes. Meditar y guardar la ley de Dios, la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia habla de prosperidad, se refiere a esto. No es prosperidad material. No, se refiere a eso. Qué hermoso. Si somos prosperados a la manera de Dios, es cuando nosotros verdaderamente tendremos éxito. Cuando usted ve la vida de Josué, Josué pudo terminar en prosperidad, pero la prosperidad que Dios concibe en su palabra es que nosotros terminemos bien, como Él quiere que nosotros terminemos. No se trata de logro humanamente o meramente hablando. Se trata de cumplir el plan, el propósito de Dios, el sueño de Dios, el deseo de Dios, la misión de Dios. Meditar en el libro de la ley que vemos allí en el libro de Josué es lo que en el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, en dos pasajes muy conocidos. Segunda Timoteo 3, 16, 17, que dice de la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para redarguir, para instruir. La utilidad completa de las escrituras para la formación integral del creyente. Eso que le estaba diciendo el Señor a Josué, a la meditación en la ley. Eso era lo que lo preparaba a él. Y así como la palabra de Dios nos prepara a nosotros para poder cumplir con nuestra vocación, con nuestro llamado, con el llamado que el Señor nos ha hecho. Ese perfeccionamiento que es madurez, esa preparación que el apóstol Pablo lo llama así, estar enteramente preparados, maduros, perfectos, es la capacidad que Dios estaba diciendo a Josué que tendría si meditaba, si prosperaba por meditar en ese libro de la ley. Si no se apartaba de él, ni a la derecha ni a la izquierda, tal como el Señor nos ha encomendado a nosotros también la misión que debemos cumplir. También dice Romanos 10, 17. ¿Qué dice? Vamos a leer ese texto. Este texto es muy conocido, pero una base. Ajá.
por la palabra de Dios. La fe, que es el fundamento para la obediencia valiente y el esfuerzo constante. Lo hacemos porque creemos. Eso fue lo que decían los apóstoles. Juan repite eso en sus escritos. Lo que hemos visto, lo que hemos palpado, de eso nosotros hablamos. El apóstol Pablo, creí, por tanto hablé. O sea, nuestras convicciones de fe son las que nos impactan y que nosotros podemos ir a hablar con convicción, con denuedo, con persuasión, porque eso lo creemos, hermano. Eso no es una repetición vana, es nuestra vida, creemos en eso. Al igual que Josué debía meditar en la ley para tener esa fortaleza, nosotros como creyentes en este tiempo necesitamos nutrirnos de la palabra para poder tener esa fe fortalecida y necesaria para poder ejecutar el trabajo del reino de Dios. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Finalmente, mis hermanos, nosotros pasamos por muchos momentos difíciles, por estadios de la vida que Dios permite que pasemos por allí y que Dios también tiene para nosotros. Él sabe que debemos ser probados y procesados y pasados por esos estadios. Pero Dios permanece con nosotros todos los días. Pasamos de estar muchas veces inmóviles, perturbados. Tal vez en ese momento Josué, por la muerte de Moisés, estaba en pleno duelo, como vagando sin rumbo, esperando la nueva orden que Dios iba a dar, y resulta que le tocaba a él asumir el liderazgo. A veces invadidos por el dolor, la incertidumbre, haciendo duelo, porque tenemos que procesarlo, tenemos que pasarlo. Tal vez repitiendo, pensando las experiencias pasadas que tuvieron él y el pueblo, cruzando el montón de agua, el cruce del Mar Rojo, las aguas caudalosas. En ese momento, el reto de pasar el desafiante Jordán. Muchas veces nosotros nos encontramos así. En este momento, en este punto de la historia, ¿cómo nos encontramos nosotros? Tal vez ante un nuevo reto, un nuevo trabajo, un nuevo jefe, enfrentando tentaciones, una enfermedad inesperada. Sí, pruebas que se repiten, tiempos que cambian, nuevos desafíos, nueva gente, pero Dios es el mismo que sostiene. El mismo, hermano, como dice la Escritura, el de ayer, de hoy y de siempre. Inmutable, que no cambia. Y Dios, hermano, qué hermoso que con lo que estudiamos hoy nosotros podemos decir con propiedad que nunca falta una palabra de aliento, de ánimo, y como Dios renueva su misericordia todos los días para con nosotros. Eso sí, el valor y la esperanza de victoria, Dios espera de nosotros que seamos obedientes, de manera firme, aferrados a la inalterable palabra de Dios, a la ley de Dios. Lo mismo que el Señor le dijo a Moisés, lo mismo que le dijo a Josué, lo mismo que le ha dicho a todos sus siervos. Cuando usted busca la historia de los siervos de Dios en la antigüedad, la gran mayoría de ellos tuvo temor. Uno dijo no sé hablar, el otro dijo soy muy niño, el otro. Así que cuando hablamos de llamado, el que diga no, yo soy el que estoy, no, hermano. Ante el llamado del Señor, eso es algo grande, algo crucial. Pero tembloroso, con miedo, pero uno obedece, uno va, porque no es cualquiera el que te está llamando, es Dios. Entonces cuando la gente comienza a hacer las cosas para servir al Señor de manera mediocre, que no lo hace con excelencia, y al final quieren renunciar, yo simplemente le diría, ve y renunciale a Dios. Porque al final no son los pastores los que ponen la gente. Son los medios humanos que Dios usa. Pero es Dios, hermano, el que te llamó. No fue cualquiera el que te llamó. Es Dios el que te llamó, el que te puso. Wow. Hermano, la ley de Dios debería estar en nuestra boca. No solo cuando predicamos, sino cuando la estamos leyendo inteligentemente. Uno lee, cuando el Señor le dice allí que medita en este libro de la ley, es casi que difícil no pensar en el Salmo 1, porque está directamente relacionado.
salta a la vista inmediatamente. Y tiene que ver no solo con una lectura diaria, cuidadosa, esmerada, sino con la obediencia a eso que estamos leyendo, lo que Dios nos pide. Hermano, es como todos los días revisando para ajustarnos a los lineamientos de Dios, para revisarnos a la luz de la palabra y ajustarnos a los lineamientos de Dios. No es fácil, hermano. No es fácil. Porque los caminos de Dios son estrechos, son muchas veces cuesta arriba, pero Él nos da el ánimo, la capacidad, la gracia de Él para poder vivir la vida cristiana. Y Dios hace exigencias fuertes para nuestra carne. Cuando uno lee pasajes como estos, es una exigencia fuerte que Dios hace para nuestra carne. Morir a nuestros deseos. Y eso muchas veces es doloroso, hermano. Pero esa también debería ser la meta del creyente. Más bien ponderar lo de Dios. ¿Por qué nuestras derrotas y temores? Cuando muchas veces nos acontecen situaciones, tal vez nosotros deberíamos revisar por si acaso hemos fallado en guardar la ley de Dios. Preguntarnos qué parte de ella no estamos cumpliendo. A veces puede ser la pereza para estudiar la Biblia, para meditar en ella. Otras veces nuestra dificultad para obedecer. Quizá fuertes tentaciones que terminan derrotándonos y nos buscamos ayuda. Y muchas veces nos entristecemos, hasta nos deprimimos constantemente. Yo creo, hermanos, que hoy en esta bendita hora, 5 de enero de 2025, necesitamos oír de nuevo la voz de Dios. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Póngase de pie, vamos a orar, hermano. El llamado está claro. Valientes y esforzados en el llamado de Dios. En pasajes como este descubrimos que la fortaleza y la valentía son el resultado de la obediencia a Dios y su palabra. Y que podemos superar la derrota, realmente el éxito según Dios, a través de una vida consagrada a la voluntad de Dios e inspirado por el ejemplo de los grandes hombres de Dios, hoy el ejemplo del siervo Josué. Que Dios nos ayude, hermano, a tener una comprensión más profunda de cómo la obediencia a la palabra de Dios es la que nos hace ser valientes y esforzados. Y la que nos ayuda para tener esa vida victoriosa, esa vida abundante. Jesús dijo que Él nos llamó para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Amén. Incline su rostro allí y hable con Dios. Hable con Dios del mensaje que hemos escuchado en esta mañana. Si hay algo allí que usted dice, bueno, esta parte del mensaje es para mí. Si hay algo que usted tiene que arreglar, arréglelo allí con Dios, hable con Él. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Hágalo. Aprovechemos este primer servicio del año, pongámonos a cuenta y determinémonos, según este mensaje, a ser obedientes a Dios y su palabra para poder ser valientes y esforzados en el llamado que el Señor nos ha hecho. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque se dice fácil que seamos valientes y esforzados en el llamado que tú nos has hecho. Pero sabemos que no es así, Señor. Pero lo más importante es que tú has prometido que vas a estar con nosotros, Señor. Que no nos vas a dejar, que no nos vas a desamparar. Jesús, tú mismo, Señor, nos has dado el ejemplo de humildad y de obediencia,
de obediencia a la voluntad del Padre, de no desenfocarnos, de no perder la perspectiva. Y en esta mañana nos ponemos delante de ti, Señor. Y lo primero, Señor, es que te pedimos que nos perdones. Si muchas veces, Señor, no hemos sido obedientes a tu llamado, muchas veces nos hemos llenado de temor, de miedo. Pero hoy estamos seguros por tu palabra que tú nos puedes ayudar a enfrentar cualquier situación, incluso lo que nos causa temor y desaliento. Nos ayudas a superar la derrota, Señor, a enfrentar cualquier adversidad, Señor. Nos ayudas a salir, nos libras del lazo del temor, Señor. Ayúdanos a atrapar estos principios que están aquí en tu palabra, en este relato, Señor. A saber que nuestra confianza está puesta en ti y en tus promesas, Señor. A guardar nuestros oídos de escuchar otras voces. Y a quitar nuestra mirada de la situación, de la adversidad, y poner nuestra mirada en ti. A poner, Señor, toda nuestra confianza en esas promesas contenidas en tu palabra, Señor. También, Señor, a ser consciente de que no somos los únicos, que muchos de nuestros hermanos y consiervos en el mundo están pasando por situaciones de sufrimiento, de lucha. Que no vamos solos. Ayúdanos a enfrentar los retos que se nos presentan, así como le tocó a Josué enfrentar el reto de asumir el liderazgo y asumir, Señor, la nueva etapa que le tocaba al pueblo de Israel en ese tiempo. Ayúdanos, Señor, a ir y a hacer lo que tú nos mandaste, discípulos de todas las naciones. Ayúdanos a cumplir con la misión, Señor. Ayúdanos, siempre siguiendo tu ejemplo de humildad y de obediencia. Ayúdanos a ser valientes, Padre, por encima de los temores que tenemos y de las cosas que a veces nos agobian. Ayúdanos a ser valientes. Pero también ayúdanos especialmente a meditar en tu palabra, en la ley de Dios, de día y de noche, en todo tiempo. Ayúdanos no solo a leerla, a meditarla, sino a obedecerla, Señor. Ayúdanos a encontrar fortaleza en tu palabra, que de donde nosotros podemos agarrarnos, sostenernos en tu palabra, que tu palabra es la que nos puede dar ese piso que necesitamos para poder madurar, crecer y estar preparados, Señor. Con una fe firme, sostenido por ti, Señor. Gracias. Gracias por hablarnos por tu palabra con este pasaje en esta mañana, Señor. Y ayúdanos a seguir adelante ante los nuevos desafíos, ante los planes que se nos presentan de manera personal, como familia, como iglesia, los retos que se nos presentan por delante. Señor, pedimos que nos ayudes en el nombre poderoso de Jesús. Nos encomendamos a ti, Señor, a tu gracia y a tu bendita palabra, que es la que tiene el poder para sobreedificar. Pedimos estas cosas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor.